Guille, muy bien. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí puestos para este siguiente diálogo. Y bueno, todavía vamos en el volumen 4, pero pues es que ha sido de alguna manera muy densito, ¿verdad? Y es uno de los volúmenes más gruesos que hay dentro de la colección, pero ahí la llevamos. Bueno, sí, realmente es uno de los libros más extensos. Sí, sí, Y lo que dijiste, eso de densito, pues así es. No es que sea de los muy densos, todos son así, pero yo creo que cualquier lectura de estas de Luisa, pues nos está diciendo cosas increíbles, ¿no? ay, sí, y que aparte no puedes pasar por alto, como bien has dicho, hay capítulos que nos vamos saltando porque es el mismo tema, pero recomendamos que quien lee el libro pues no se salte nada porque todo es importante. Y, es, Exacto. y bueno, eh, tú como vas llevando la lectura, tú que ya la conoces, más bien puedes decirnos, saltarnos alguno u otro porque es el mismo tema, pero definitivamente, ¿cuántas luces nuevas en esta vuelta que le estamos dando al volumen 4? Exacto. Y sobre todo algo, Guille, que yo creo que hay que resaltar. Eh, Siempre se ha dicho y hemos dicho que los primeros volúmenes son nada más sobre las virtudes. Sí, una Y preparación. y si te fijas, pues sí, sí es realidad, ¿no? Habla mucho, sobre todo de la obediencia, pero Uh-huh. va entremezclándola con la vida en la divina voluntad. Sí, Y hemos ido descubriendo cosas poco a poco, muy de mucho valor para la vida en la divina voluntad. Ahorita recuerdo la vez pasada que te dije que parecía incongruente que en una misma dictado Jesús le está hablando de las virtudes, pero le está enseñando que hay que desapegarse de las virtudes. sí, 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 sí. O sea, como que la va llevando a decirle, mira, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, esto es lo valioso, pero al mismo tiempo esto es lo que no se debe practicar. Sí. Entonces, dice uno, qué curiosas formas de enseñar, ¿no? Pues sí, es que nos está tomando de nuestra realidad que venimos viviendo desde hace cuántos años, o sea, toda la historia, para encaminarnos a lo que Él quiso desde el principio que viviéramos. Así es. Entonces nos va conectando con lo que Él quiere que vivamos, pero ya dejando lo que no nos sirve. Pues. Exacto. Entonces, se van sacando cosas interesantes realmente, ¿no? Sí, y aparte lo que decíamos en la última lectura del diálogo anterior, pues Jesús dice algo importantísimo, porque dice, porque yo encontrando en ti a mí mismo, puedo encontrar en ti mi perfecta complacencia. Eso es algo que nos jala poderosamente la atención, o sea, la posibilidad de que Jesús se encuentre en mí mientras estoy viva aquí en la tierra, pues su perfecta complacencia. Eso es algo maravilloso que te jala, ¿no? Te jala tu atención, Ujú. porque desde un principio le dice a Luisa, quiero hacer de ti el objeto de mis complacencias. Y nosotros siguiendo esa vida que le va comunicando a Luisa, pues tomamos para nosotros ese deseo de Jesús.
Así es. O sea, es exacto. Bueno, ¿qué te digo? Ya lo dijiste. Bueno, pues a trabajar duro en eso, ¿no? Ujú. Y ahora nosotros a trabajar duro en esto. Esto. A seguir, a ver si algún día podemos terminar el volumen 4. Ay, no, y no nada más el 4. O sea, tenemos que llegar al 36. Y, y Dios quiere porque pues, ya nos puso a empezar esto. Ahora hasta que, Hasta que se termine la obra. para que se termine. Cuando Guillermina Álvarez diga, buenos días, estamos en el diálogo 5124. Y a lo Ah, mejor ya con voz chochita, pero ahí firmes. así es, No es broma, pero es nuestro deseo, nuestra intención y pues ya Jesús dirá la última palabra. exacto. Los que se necesiten, ¿verdad? Claro, Y lo que nos vaya inspirando. claro. Y mientras vamos en este presente, que, que todo, como bien dijiste, sí, todo es denso, todo es profundo. Así que pues vamos gozando cada capítulo presente que se nos va presentando. Así que pues adelante, querido Salvador. Bueno, pues empezamos. Febrero 10, Guille, de Sí, 1901. Y vuelve otra vez a hablar sobre la obediencia. Y aunque hemos estado evitando algunos de los dictados ya sobre la obediencia, pero hay algunos que son imprescindibles, ¿no? Como es este. Entonces dice Luisa, al venir mi adorable Jesús, se hacía ver con los ojos resplandecientes de vivísima y purísima luz. Yo he quedado cautivada y sorprendida ante aquella luz deslumbrante. Y Jesús, viéndome tan cautivada, sin que le dijera nada, me ha dicho, amada mía, la obediencia tiene la vista agudísima y vence en belleza y en penetración a la misma luz del sol, mientras que el amor propio es muy corto de vista, tanto que no puede dar un paso sin tropezar. Y no creas tú que esta vista agudísima la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo. Más bien, esta es una red que les teje el amor propio, porque siendo muy corto de vista, primero las hace caer y luego les suscita mil turbaciones y escrúpulos. Y lo que hoy detestan como con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente. Es una bonita comparación, ¿no, Guille? O sea, la comparación de algo material, tangible a nosotros muy fácilmente, con algo inmaterial, en donde ya no es tan, o espiritual, donde ya no es tan fácil que penetremos. La luz del sol, bueno, pues todos tenemos la experiencia de la luz del sol y sabemos que penetra donde quiera, una rendijita, un pequeño fisura y por ahí se meten. sí, Bueno, entonces la luz de la obediencia, o sea, no sé cómo decirlo, no la luz, sino la vista de la obediencia, penetra más que luz del sol. ¿Y por qué? Porque la obediencia, y ya sabemos a qué obediencia nos referimos, ¿no? sí, sí, A sí, la obediencia a Dios, sobre todo, sí, es algo que nos hace, ¿cómo diríamos? Penetra en nuestro interior hasta descubrir los más pequeños obstáculos para el amor de Dios
Y eso nos sirve para irnos purificando también, ¿sí? Y por eso dice que es tanta esta agudeza de la luz, pero que no la tienen las almas que están siempre agitadas y con escrúpulos. ¿A qué se refiere? Esas almas puntillosas de que todo lo quieren, todo lo llevan a la, entre comillas, perfección espiritual, que si tú pasas y no volteas hacia donde está la iglesia y no te persinas o no haces una caravana y lo toman a mal, ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cositas que aparentemente serían como muy buenas y nos harían pensar que la persona es muy acercada a Dios y muy devota y todo. Esos son obstáculos, Guille. Eso es tener una vista tan pequeña como miope, que no alcanzan a ver la realidad de las cosas. Un Jesús que trabaja en sábado, que cura en sábado, que permite que los apóstoles coman o consigan comida en sábado o coman cosas que para el pueblo judío no se deberían de hacer porque están muy apegados a sus reglas. Esa es la gran diferencia, ¿sí? La agudeza de la obediencia, pero de la obediencia de Jesús a su Padre, con la miopía de los judíos, con la vista puesta en su ley, Así es. ¿sí? En que hacen escrúpulo de todo. Entonces, estas prácticas es una red, según nos dice aquí, ¿no? Pero una red que nos teje nuestra propia voluntad, nuestro amor propio, y que no nos van a llevar a ningún lado hacia Dios, sino nos van a ir separando, ¿no? Porque nos hace caer en donde no queremos estar. Bueno, dice, lo que hoy detestan con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente, tanto que su vivir se reduce a estarse siempre sumergidos en esta red artificiosa que les sabe tejer su amor propio. O sea, no salen de ahí y ahí están felices de la vida pensando, creyendo que esa es toda su grandeza, cuando que no se dan cuenta que están atrapados, como lo menciona Jesús, como peces en la red, ¿no? Así es. Ya perdieron su libertad, ya perdieron todo, están a punto de ser sacados del mar y por lo tanto morir. Y estas almas están en grave peligro de llegar a eso, ¿no? Dice, a diferencia de la vista agudísima de la obediencia, que es homicida del amor propio, porque siendo agudísima y clarísima, inmediatamente prevé dónde puede dar un paso en falso y con ánimo generoso se abstiene de darlo y goza la santa libertad de los hijos de Dios. Y así como las tinieblas atraen más tinieblas y la luz atrae más luz, así esta luz llega a atraer la luz del Verbo, y uniéndose tejen la luz de todas las virtudes. Bueno, es un preámbulo a la vida en la divina voluntad. O sea, y digo preámbulo porque aquí nos está hablando de virtudes, pero nos está hablando que en la unión del verbo de Jesús con la persona, en la unión de la luz de la persona con la luz de la obediencia, ahí se teje la luz de todas las virtudes. ¿Qué es lo que pasa en la divina voluntad? En la luz de la obediencia
del alma, del vivir continuamente en la divina voluntad, atrae a la luz del verbo de Jesús a vivir en nosotros, y eso atrae la luz, para seguir los ejemplos del capítulo, de los atributos divinos obrantes en la criatura. Entonces por eso digo que es un como preámbulo, ¿no? Entonces Luisa entiende perfectamente lo que le está diciendo Jesús y dice: sorprendiéndome al oír esto, he dicho, Señor, ¿qué dices? A mí me parece que es santidad ese modo de vivir escrupuloso. Y bueno, creo que esto también a muchísimas personas les parece santidad, ¿no? ¿Verdad? Exacto, exacto. O Porque sea, es lo que se conoce. y es lo que se conoce y es lo que se ve. O sea, es darle atención a la parte externa, a la parte visible, ¿sí? De esa manera es muy, ¿cómo decirlo? Es muy llamativo la persona que está siempre atenta, que siempre hace los movimientos debidos, que siempre está siguiendo todo lo que se debe hacer sin fallar en nada, comparada con una persona que es un poco más descuidada, pero con más profundidad en su pensamiento. Así es. Sí, bueno, es que no sé cómo describirlo. ¿Qué decimos que es escrúpulo, Guille? Escrúpulo. Pues es tener un demasiado cuidado justamente de lo exterior, ¿no? Ujú, sí, Pues eso entiendo yo de lo que estás haciendo, un sumo cuidado llegando a temor, a, no sé, algo no sano, pues. así es como un cuidado excesivo, ¿no? Para realizar determinadas cosas y pensando que se tiene que seguir a exactamente como lo dicen, como debe ser. Pongamos así, pasas frente a un altar, Guille. ¿Qué el escrupuloso, qué haría? Pues sí, Se detiene, voltea hacia el altar, sí, hace se arrodilla, agacha la cabeza y se persina. ¿De acuerdo? sí, Si es más escrupuloso y tiene que salir de la iglesia, no da la espalda al altar, también. sale al revés. Aparentemente, esto es como un signo o señal de ¿cómo decirlo? De un cuidado y de un amor a Dios y de un respeto a Dios Y sí, muy, muy bien fundamentado. sí, Pero y si hay, perdón, y si hay congruencia, pues eso le hace bien al alma, ¿no? Porque es lo que conoce que debe hacer dentro de una iglesia. no, Guille, te equivocas. Eso es lo que le hace mal a una alma. Mira, cuando estamos atados a todas esas pequeñas cosas, a todas esas naderías, y digo naderías porque no estoy menospreciando, ¿sí? Pero es poner el punto sobresaliente o así el máximo cuidado sobre cosas que están alrededor de. A mí, ¿qué me interesa en la parte externa si mi parte interna no está en esa misma actitud? Es lo que te decía de la congruencia. Así Bueno, es, pero sí, sí te entiendo. por eso.
Y luego, si lo hago, si me quedo en el escrúpulo, pienso que ya cumplí y quedo atrapado en mis rutinas y creo que ya no tengo nada más que hacer. Y si no lo cumplo, entonces me siento muy agitado, muy mal, porque pienso que fallé. ¿Sí? Sí, son como las 613 leyes a cumplir, ¿no? Ándale. Cuando que Jesús la pone en una sola, ama. Así es. Jesús destruye las leyes, los ritos judíos. O sea, y los destruye con una manera tan sencilla, Guille. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Sí, Si entendiéramos eso lo traspoláramos a cualquier otra actitud, veríamos que realmente nuestras acciones son hasta cierto punto absurdas y quedamos atrapados en ese tipo de actitudes. Si nosotros permitimos ser un poquito más liberales, no ponemos el punto en eso, sino lo ponemos en la unión de nuestra voluntad, de nuestra vida con Jesús, veremos que aún las aparentes faltas, y digo aparentes como sería en lo de Jesús, transgredir el sábado, pero lo transgrede por amor al prójimo, no por faltar, veríamos que es una virtud mucho mayor que la de cumplir el escrúpulo. ¿Sí? sí, Entonces, Luisa le dice, oye, a mí me parece que esto es santidad. Y entonces Jesús le dice, más bien te digo que esta es la verdadera marca de la obediencia y la otra es la verdadera marca del amor propio. Y ese modo de vivir me mueve más a indignación que a amor, porque cuando es la luz de la verdad la que hace ver una falta, aún mínima, debería haber una enmienda, pero como es la vista corta del amor propio, no hace otra cosa que tenerlas oprimidas, sin que avancen en el camino de la verdadera santidad. El judío, cuidándose de no atender al prójimo porque es sábado y descuidando la caridad, está y el no cumplidor de esos leyes, nimiedades, de esas leyes, es el que practica la caridad hacia el prójimo. el buen samaritano. Así es. Vámonos al otro, Guille, febrero 17. Sí, El hombre viene de Dios y debe regresar a Dios. Dice, el hombre primero nace en mí y por eso recibe la marca de la divinidad y saliendo de mí para renacer del seno materno, le doy orden de caminar un pequeño tramo de camino y al término de ese camino, haciéndome encontrar por él, lo recibo de nuevo en mí, haciéndolo vivir eternamente conmigo. Esto nos descubre muchas cosas, Guille. Y digo nos descubre porque a muchas personas les es desconocido el que primero salimos de Dios. O sea, no salimos en el afuera, en el lado extra de Dios. Primero salimos de nuestra mamá, así es. ¿sí? Entonces, como que ahí es el inicio de nuestra vida. Y en realidad el inicio de nuestra vida está en Dios. Claro, Y Dios nos pone en nuestra mamá. ¿Por qué? Mi alma, o sea, mi mamá, mis padres no me heredan el alma.
Mis padres no me heredan mis tres potencias del alma. Entonces, ¿qué me heredan mis padres, Guille? Pues nada más la humanidad, ¿no? Así es, la vida animal. Ajá, Pero la vida que me hace a imagen y semejanza de Dios, esa viene de Dios. sí, Entonces, por eso es que primero salgo de Dios y luego entro en mi madre o me ponen dentro para hacerme volver a salir, pero ya como un ser completo. sí, ¿Sí? sí, me ponen en la concepción Así es. que se da en mi mamá. Ujú. Y luego nos dan la orden de caminar un pequeño tramo de camino, pero con la finalidad de regresar al punto de partida, ¿no? Sí, Y entonces Jesús le dice, mira cuán noble es el hombre, de dónde viene, a dónde va y cuál es su destino. Y ese ha sido como uno de los puntos de perdición de la humanidad. Ya no sabemos de dónde venimos, Guille. Pensamos que venimos del hombre. Y peor aún, ahora pensamos que venimos del chango. ay, Bueno, no sé tú, pero no, 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 ¿verdad? sí, pero eso nos hace creer. Ujú. Entonces, si yo vengo del animal, bueno, pues entonces no tengo ninguna finalidad en mi vida más allá de eso. Pero si yo entendiera que vengo de Dios Y que debo y volver a que, él. y que debo volver a Él, en ese momento estaría yo viendo la nobleza que eso me da, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuál debería ser la santidad de este hombre saliendo de un Dios tan santo? Una pregunta que le hace Jesús, ¿no? Sí, Dice, pero el hombre al recorrer el camino para venir otra vez a mí, destruye en él lo que ha recibido de divino. Se corrompe de modo que que en el encuentro que tenemos para recibirlo en mí, no lo reconozco más. No descubro más en él la marca divina. Nada encuentro de mío en él y no reconociéndolo más, mi justicia lo condena a andar disperso en el camino de la perdición. Bueno, pues ahí que nos quede esto, venimos de Dios. Nuestra nobleza es esa. No perdamos nuestra nobleza, no desperdiciemos nuestra, ¿cómo decir? Nuestra altura. exacto. La dignidad que Dios quiso poner en sus hijos. Así es. Y cuando vemos que esta altura, que esta dignidad, que esta, no sé, nobleza que Dios nos ha dado por ser hijos de Él, la vemos tirado en la calle ahogados de borrachos, la vemos tirado en la calle lleno la cara de cemento, la vemos afanada en una oficina trabajando para lograr más bienes materiales, olvidándose de todo, la vemos prostituida, En en, las esquinas. así es. Entonces decimos, qué dolor tan inmenso de Dios ver a sus hijos con la nobleza que Él les dio y haciendo caso omiso de aquello. O al buen humano, al todo buen comportamiento, no vicioso, trabajador, responsable, pero no creyente en Dios.
En fin, debe ser, si nosotros como padres, cuando vemos que un hijo se siente mal, se degrada, se deprime, todo, hacemos hasta lo imposible y nos sentimos sufrientes por él, ¿qué será Dios con nosotros, Guille? Ay, sí. Y bueno, ese es un punto de agradecerle esto justo que estamos conociendo. Ujú. Bueno, estamos hablando de desconocer nuestro origen. El problema de todo esto, Guille, es que hemos perdido de vista a Dios. Y creo que esto no es ningún descubrimiento, ¿no? Es algo que se ha dado así. Y tenemos ante nuestra vista la parte más cercana de Dios a nosotros, ¿cuál será, Guille? Pues Jesús, ¿no? Sí, claro. Jesús es como el punto de referencia más allegado al hombre para conocer a Dios. Claro, la Y revelación completa. así es. ¿Y cuál será lo malo? Bueno, lo malo es que hemos visto a Jesús siempre y lo hemos analizado desde muchos ángulos. Pero ¿cuál será el punto en que es más reconocible Jesús como Dios? Pues sí, en la cruz. En la cruz, exactamente. Y ahí es donde nunca lo hemos querido ver. Esa, Lo hemos querido ver en la majestad, nos hubiera encantado que se hubiera hecho rey a la fuerza, que hubiera hecho portentos, que hubiera hecho cantidad de cosas, ¿no? ajá, En el siguiente dictado, Guille, de marzo 8, es muy interesante porque dice, hija mía, no las obras, ni la predicación, ni la misma potencia de los milagros me hicieron conocer con claridad como Dios, el cual soy, sino cuando fui puesto en la cruz y levantado sobre ella como sobre mi propio trono. Entonces fui reconocido como Dios. Así que sólo la cruz reveló al mundo y a todo el infierno quién era yo verdaderamente. Entonces todos quedaron sacudidos y reconocieron a su Creador. Así que es la cruz que revela a Dios al alma y hace conocer si el alma es verdaderamente de Dios. Se puede decir que la cruz descubre todas las partes íntimas del alma y revela a Dios y a los hombres quién es esta alma. ¿No te parece curioso, Guille? que la cruz es la que Revela a Dios. anda. Pues dime, curioso en qué no. O sea, ¿cómo es que el oprobio, cómo es que una muerte tan, ¿cómo diríamos? Está una muerte que estaba destinada a los delincuentes, Sí, sí, puede hacer que conocer con claridad a Jesús como Dios. O sea, ¿qué virtud tendrá la cruz? exactamente. Qué riqueza, qué valor. Ujú. Pues Y con, perdón, o sea, con eso que estás diciendo, mientras lo estabas leyendo, se me venía a la mente, pues lo que Jesús dice, que no hay amor más grande que el que da la vida por el otro y el que da la vida mientras somos pecadores y en esa muerte
que era el oprobio en aquel tiempo, como tú dices, ¿no? Ujú. Por eso, pero bueno, yo lo vería de esta manera. Esta lectura yo la pondría junto con aquella de Pilatos, ¿te acuerdas? Cuando dice Jesús que Pilatos le preguntó que si él era rey. Sí, Y entonces Jesús le contesta y le dice, yo soy rey. Entonces Pilatos, desconcertado, le dice, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. En fin, empieza ese diálogo. sí, sí, sí. Y cuando Jesús le habla de la verdad, entonces Pilatos se voltea y dice, ¿y qué cosa es la verdad? Y se va. Sí, Y se queda allí su pregunta al aire. así es. Y entonces Jesús dice que al irse ya no le dio la oportunidad de decirle que la verdad era él, que la verdad eran sus llagas, su reino. Digo que su reino era su sufrimiento, su cruz, si recuerdas eso. Bueno, vamos a irlo desmenuzando un poquito. ¿Qué quiere decir ser rey, Guille? Un verdadero rey, no los reyes actuales, ¿no? Pues el que tiene dominio sobre todo lo que le rodea, ¿no? El que tiene dominio sobre lo que en un determinado territorio, Ajá. pero sobre todo, Guille, que sus súbditos viven del rey. Ah, sí. O sea, viven de los bienes del rey. El rey es el que los provee de su sustento, no al revés como es en la actualidad. Sí. En la actualidad el rey vive de sus súbditos, los súbditos le tienen que dar a él al rey. Y en la antigüedad, o sea, el verdadero rey era el rey que daba el sustento y todos los medios necesarios para el sustento del pueblo. Como un hombre, ¿cuál sería su comportamiento, por ejemplo, en la cruz? Un hombre, cualquier hombre. Y cualquier hombre. El comportamiento de un hombre en la cruz, ¿cuál sería? Ay, pues no sé, me lo quiero imaginar, una desesperación, un renegar, una angustia extrema, no sé, O sea, siempre una actitud de rechazo, de rechazo, de dolor, de sufrimiento, de ¿sí? resentimiento, de maldición, Bueno, todos esos. ¿Y sí. cuál sería la actitud de Jesús? Ay, pues de total perdón, De aceptación, sí, ¿sí? sí, No de resignación, no, sino de una aceptación y yo diría de un gozo en la cruz. sí, porque él no veía ni a su verdugo, ni a la cruz, ni a los clavos, sino el objetivo que iba a ganar con eso, ¿no? Así es. ¿Y qué estaba ganando con eso? La gloria para Dios y la reconciliación para los hombres con Dios, la salvación. O sea, nos estaba dando de sus bienes Ah, para ya. que nosotros pudiéramos vivir. O sea, la cruz significa el triunfo de Jesús. Sí, La cruz significa el lugar donde extermina a sus enemigos. Y sus enemigos no son el demonio, somos nosotros. sí, Nos está exterminando, pero exterminando nuestra vida humana, nuestra vida de voluntad humana. sí, O sea, está venciendo a sus enemigos, que somos nosotros, nuestra voluntad humana, para dejarnos el campo libre para vivir de lo de Él, porque ahora Él se convierte en el Rey
y ese rey quiere darnos de lo suyo para que nosotros vivamos. Entonces, la actitud divina es siempre de inmutabilidad. Jesús no cambia para nada su actitud. El humano continuamente cambia. Esto lo vimos en el pasado, ¿te acuerdas? O Sí, en el sí, sí. antepasado. Mutabilidad. Entonces, el, esa, el estar Jesús en la cruz, su estabilidad en querer estar ahí, en no hacer caso de todo lo que le decían y de todas las formas aparentemente piadosas donde decían bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. O sea, y él no cambia. Entonces la inmutabilidad aún en los sufrimientos es característica de Dios. El sufrimiento es característico, digo, no el sufrimiento, sino el no cambiarse, Sí, ¿de acuerdo? Y el hombre sí se cambia. En fin, la cruz es el lugar donde es lo que más nos debería de hacer reconocer a Jesús, ¿de acuerdo? sí. Pero lo que es más interesante en esto, Guille, o sea, la cruz revela a Dios al alma, pero hace conocer si el alma es verdaderamente de Dios. Entonces, ¿seremos de Dios, Guille? Pues eso, bueno, por supuesto que sí, pero eso se verá en cómo aceptamos nosotros la cruz. Exactamente. O sea, no depende de mis actitudes externas, no depende de mis devociones, no depende de mis prácticas religiosas, ¿sí? Depende de la aceptación de la cruz. O sea, no depende de las actitudes exteriores de lo que venías mencionando en el capítulo anterior, Ujú. sino en mi actitud interna. Así es. Entonces, hace conocer si el alma es verdaderamente de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces ahí agrega Jesús, sobre dos cruces yo consumo a las almas, una de dolor y la otra de amor. ¿Sí? Y así como en el cielo todos los 9 coros angélicos me aman, y sin embargo cada uno tiene su oficio especial, como los serafines, que su oficio es el amor, y su coro es puesto más enfrente para recibir las reverberaciones de mi amor, tanto que mi amor y el de ellos se tocan, se acoplan continuamente. Así a las almas sobre la tierra les doy su oficio diferente, a quien la vuelvo mártir de dolor y a quien de amor, siendo ambos hábiles maestros en sacrificar a las almas y hacerlas dignas de mis complacencias. Entonces ya sabemos, Guille, son dos cruces que nos esperan en la vida Sí, y dos cruces que nos harán que Dios sepa si queremos con Él o no. La cruz del amor y la cruz del dolor. ¿Sí? sí. Y Y todo, cuando, perdón, no dime. no te iba a decir, y como Jesús esta Luisa lo dice en el volumen 1, ¿no? Cuando Dios le propone ya ser alma víctima de tiempo indefinido, ella misma dice, ¿no? En ese entonces mi naturaleza temblaba, pero Ujú. es porque en aquel entonces yo no conocía el valor y la belleza de la cruz. O sea, el conocimiento de cómo es Jesús, pues nos va haciendo percibir esto de la cruz como algo bello y valioso, ¿no? Ujú. Que nos asemeja.
Así es. Entonces, bueno, pues aceptar la cruz, Guille. Sí, sobre todo la del amor, Exacto. que parecería como la más fácil, ¿no? Y sin embargo es la más difícil. La del dolor como quiera, pero la del amor equivale a la renuncia completa, que eso es lo que hemos tratado desde siempre en la divina voluntad, ese abandono total. Sí, y me hace recordar también unas palabras de María Santísima en Medjugorje, cuando el niño, el vidente más jovencito, Jacob, que era niño en aquel entonces, cuando empezaba, que un día le preguntó el niño a la Virgen que por qué era tan bella. Y la respuesta de María fue muy simple, porque amo mucho. Se me hizo muy, muy bella su respuesta. ¿Quién es la esclava del Señor? ¿Verdad? Así es. ¿Quieres ser bella, Guillo? Sí. Bueno, pues ese tipo de belleza. De belleza. Sí. Entonces, en ese tipo de belleza solamente se logra en la cruz del amor. Todo para el amado, nada para mí. El amado es Jesús y nada para mí. El amado es Jesús en el prójimo y nada para mí. Así que, pues ahí está tu nuevo salón de belleza, Guille. Entonces, en el siguiente dictado de marzo 19 nos va a decir cómo sufrir para que no haya problema. ¿Sí? Dice, hija mía, el verdadero modo de sufrir es no mirar de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien que debe venir de los sufrimientos. Este fue mi modo de sufrir. No miré ni a los verdugos ni al sufrir, sino al bien que quería hacer por medio de mi sufrir, aun a aquellos mismos que me daban el sufrimiento. Y mirando el bien que debía producir a los hombres, desprecié todo lo demás, y con intrepidez seguí el curso de mi sufrir. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no solo con paciencia, sino con ánimo invicto y animoso. Entonces no nos fijemos ni de quién viene, ni qué es lo que debo sufrir, ¿de acuerdo? Sino el bien que viene por mi sufrir. Lo que va a conseguir Jesús con mi sufrimiento. ¿Y qué va a conseguir? Uy, cuántas cosas. Pero lo que te decía anteriormente, ¿no? Que Dios reciba la gloria que debemos darle y la conversión para tantas personas y bueno, y para mí, pues estar en donde Dios quiere que yo esté. Así es. Así es, bueno. ¿Tienes alguna pregunta, Guille? Sí, para este diálogo. Bien, sí tenemos una pregunta. ¿Tienes presente el diálogo 41, donde hablábamos sobre la sexualidad? Sí, cómo no. En los matrimonios, sobre todo, ¿verdad? Y lo que Jesús nos enseña en los escritos de María Valtorta, y ya comentábamos que pues todo lo que Jesús nos va enseñando de cómo vivir diferentes fases de nuestra vida, en el estado en el que estemos, pues nos va a llevar al estado de vida que Él nos quiere ahorita, ¿no?
con estos conocimientos de divina voluntad. Entonces sí han surgido preguntas de diferentes personas, pero convergen en lo mismo, ¿no? Bueno, los que sí estamos conociendo divina voluntad, cómo vivir como Dios quiere en este tiempo, etcétera, pues no causa mucha dificultad, y más después de estos últimos capítulos que comentamos ahorita, ¿no? Pero hay quienes el cónyuge, sea hombre o mujer, de los que no están en esto, pues que se les dificulta, ¿no? Entonces la pregunta, o sea, aceptar esto. Entonces la pregunta sería, ¿qué se puede hacer cuando uno de los cónyuges no piensa como el otro o no acepta como el otro vivir la sexualidad como Jesús nos lo plantea, nos lo pide? Bueno, esto es una pregunta que yo pienso que es muy frecuente, Guille, Sí, aunque no se haga, ¿no? Pero siempre sí. queda en nuestro interior la duda. Pues sí, porque después te puede llegar lo amargo al estómago, como dijera alguna vez Daniel, ¿no? Bueno, el ángel a Daniel, porque pues sí, tú quieres vivir en la divina voluntad, pero si tienes tu matrimonio y te interesa la unión con tu cónyuge, de seguir haciendo un matrimonio sólido, unido, y esta propuesta de Jesús pues va a significar un desequilibrio ahí, pues como que si te quedas así dudando y decir, ay no, pues mejor me quedo en lo de antes y no sigo adelante. No sé, yo lo puedo pensar así. Ah, ahora sí me hiciste decir una cosa así, wow, como decir, bueno, pues vamos a tratar de esclarecer un poquito. Primera cosa y que es fundamental, Guillermo, la sexualidad actual está motivada por la concupiscencia o el motor de la sexualidad actual es la concupiscencia. Sí, Por lo tanto, nunca, nunca debería de ponerse un vicio como fundamento de una unión. Y pensar, el solo pensar que la sexualidad une es una afrenta a una finalidad divina. Yo entiendo que esto que estoy diciendo es difícil de poder aceptar así, pero ese es el punto principal, porque es muy común el oír que la sexualidad es como un eh, modo o medio para mantener unida una pareja, que es un modo o un medio para que la unión, el matrimonio, marche más o menos bien. Y digo más o menos porque difícilmente hay un matrimonio que marche adecuadamente. Pero todo esto es por falta de la verdadera unión que es el amor, y el amor no es sexo. así es, y entra la miopía de la que hablábamos. Así es. Entonces, vamos a verlo. Jesús le dice a María Valtorta, y esto ya lo dijimos una vez, pero lo quiero repetir. Dice que él, debido a la dureza del corazón del hombre, permitió el libelo de repudio. O sea, ¿qué quiere decir? Dios no había instituido un matrimonio, ¿de acuerdo? Sí, Dios no instituyó el matrimonio, sino simplemente era una unión
unión en que en el momento de llevar a cabo bueno, vamos a decirlo así nada más, esa unión se volvían una sola carne. Palabras, o sea, que se oyeron desde el inicio del tiempo, desde el inicio de la creación del hombre. sí. ¿Y dónde se vuelve una sola carne el hombre y la mujer, Guille? Pues en la unión, En la unión sexual, por supuesto que no. Sigue siendo hombre y mujer. pues en el hijo, En el hijo, exactamente. O sea, la fusión del hombre con la mujer, o sea, se lleva a cabo, se realiza, se concretiza en el hijo. Ahora son una sola carne. Y este hacerse una sola carne en el momento de la reproducción es una semejanza de la familia divina. El Padre genera, el Hijo corresponde y el que une es el Espíritu Santo. Es el que da unidad a la Trinidad. Es el que vuelve indisoluble esa unión de la Santísima Trinidad. O sea, el Hijo, que es bueno, no el Hijo, sino el Espíritu Santo, que sería el producto de esa relación. ¿Sí se entiende esto? ¿Seguro? Sí, ¿verdad? sí, pienso que sí. Bueno, entonces, cuando Dios tiene en mente el que quiere multiplicar su vida, esa vida que ya había tenido en la idea de la humanidad de Jesús, en ese momento para poder seguir multiplicando esa criatura que le iba a permitir multiplicar su propia vida, piensa en la reproducción, pero una reproducción que debe llevarse a cabo por algún medio, o sea, ya no importa, por medio sexual, como lo tenemos actualmente, pero sin concupiscencia. Y esto también se lo dice a María Valtorta cuando habla del pecado original. El hombre perdió la gracia de poderse reproducir sin la concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? La concupiscencia es la búsqueda, la tendencia de buscar lo que no deberíamos de buscar por sí solo, que es el placer. El placer sexual, o sea, es como debería de ser tomado como no sé cómo decirlo, la ganancia, el placer inmenso de poder reproducirse, de poder Un efecto exterior sensible. un efecto exterior sensible y una comunicación del placer divino de ver multiplicado a su propia vida. Como Es, un signo visible de lo profundo que es justamente eso. así es. Entonces, eso debería de ser como el premio, ¿sí? Pero Sí, como se llevó a cabo ya sin la gracia, sin la vida divina, se tomó como un placer, pero un placer que lo queremos seguir teniendo solo, no llevado como debe ser. ¿De acuerdo? sí, Entonces, ahora la búsqueda del placer es el principal motor y lo que debería de haber motivado ese placer, que era el placer
inmenso de ser co-creadores con Dios, de vidas divinas, ahora se convierte en la finalidad de la exclusiva de aquel acto y despreciando, quitando de en medio la reproducción, porque lo que queremos es ser Dios sin Dios. Exacto. Ese es el pecado original, ser Dios sin Dios. Yo me quiero satisfacer, pero sin Dios. Sí, Y si es sin Dios, es sin hijos de Dios. sí, sin lo que Dios quiere. Así es. Y si es sin hijo de Dios, entonces ¿qué caso tiene traer un hijo mío? Es una carga, es una molestia, es un estorbo. Y Y hasta se atreven a decir, y nada más lo traería a sufrir. exacto. Y eso para taparle, como dicen, el ojo al macho. Sí, ¿Por qué? Porque eso es un absurdo. O sea, es una forma de decir, no quiero hijos. Y de alguna manera lo debo de tapar o de ocultar un poquito. Pero en la actualidad, Guille, creo que ya lo estamos viviendo. Las parejas ya no quieren hijos. así es. ¿Sí? Y cuando mucho, uno. Perdimos totalmente de vista la finalidad para la que fuimos creados. Bueno, Exacto, exacto. entonces, primera cosa, nunca de los nunca tomar al sexo, al placer sexual, el orgasmo, como un modo para unir un matrimonio. Una pareja mal avenida puede tener los orgasmos que quiera, pero seguirán mal avenidos. Sí, ciertísimo. Y eso lo comprobamos continuamente. Así que una falacia más grande que esa no existe. Entonces vamos quitándole el velo y diciendo, no, no, no es que sirva para mantener a una familia. Lo que está sirviendo es para mantener el placer de esas personas. Sí, sí queda claro, ¿verdad? Sí, Bueno, bastante, bastante. Y ahora, además se conecta con el último capítulo que comentamos, ¿no? La cruz del amor. ujú, así es. Entonces vamos poniendo eso como punto principal. Luego, ya tenemos ahorita, bueno, antes que eso, Moisés, a Moisés se le da la orden de decirles, por la dureza de su corazón, o sea, como no quieren permanecer siendo una sola carne y están transgrediendo todo esto, bueno, y hacen cosas, quién sabe qué tanto hayan hecho. Acuérdate que era una sociedad medio salvaje. Entonces, les voy a permitir el repudiar, el separarse legalmente. Esto es un poco incierto, Guille, porque, digo, no incierto, sino desconcertante ante Dios. Sí, más bien. ¿Sí? Sí, Porque yo lo podría equiparar a la legalización de la droga. ¿Saben qué? Son tan necios que siguen drogándose, que siguen haciendo daño, que siguen haciéndose mal, que les voy a autorizar la droga y uno dice, ah caray, no entiendo. Pues lo mismo es con Dios, ah caray, no entiendo. No entiendo el por qué, pero bueno, así queda dicho, ¿sí? Es un acto de Dios, debe estar bien hecho y bueno, pues adelante. bueno, y ahí en esa dureza de corazón del pueblo, pues podemos entender un poquito cuando todavía esa ley persiste, cuando Jesús llega a la tierra, de que si encontraban a una mujer en adulterio, era lícito apedrearla, ¿sí?
Ujú. apedrearla y matarla. Y nunca se habla de un hombre hallado en adulterio. Por eso es otra cosa. Bueno, O sea, yo quiero dejar que yo en lo personal no entiendo el por qué para evitar mayores daño se permite esto. sí, Pero dejémoslo así, o sea, no quisiera yo ahondar en algo que no alcanzo a entender. está muy bien. Pero Jesús le dice algo a María Valtorta que es muy, ahora sí, muy entendible. Entonces, él dice que le permitió eso a Moisés por la dureza del corazón de los hombres. Dice, pero ahora cuando yo vine al mundo, viendo que esa dureza cada vez era más dura para ayudarlos a vencer toda esa, ¿cómo diríamos? Concupiscencia, toda esa tendencia a la búsqueda del placer desenfrenado, sin orden, sin compromiso, sin Sí, sí, responsabilidad, instituí el sacramento del matrimonio. Y aquí ya tenemos otra causa del sacramento. Es un freno contra mi desenfreno. Pero ahora sí es entendible, porque al convertirlo en sacramento se vuelve ley. Y una ley que por un lado, si la cumplo, me ayuda a mi santificación, es cruz. Y si no la cumplo, bueno, entonces yo solito estoy transgrediendo y me estoy haciendo reo. ¿De acuerdo? sí, Bueno, el sacramento del matrimonio es, fue instituido para frenar la concupiscencia del ser humano. Es una ayuda. Entonces, la finalidad de la parte sexual en este punto es impedirme el cometer adulterio, el separar una familia, el romper una sola carne, o sea, el dejar a los hijos sin guía, sin una familia, sin darles un ejemplo, como lo queramos ver. sí, sí, Bueno, entonces no podemos decir que esto sea malo, al contrario, ahora es una forma de desahogarme. Ahí está implícito algo que es el hecho de decir, su matrimonio es para esto, tengan relaciones y venzan el instinto sexual, el instinto animal que rige en ustedes. es decir, niéguense a sí mismos. Mm, no entiendo. Uno, pues es como lo que dice Jesús en el Evangelio, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, niegue a su voluntad que nos ha movido tanto el instinto. Pues No, desde, perdón, es que aquí es al contrario. Desahoga tu instinto en el matrimonio. ya, O sea, pero para que no te salgas. Pero te uno a una sola persona. Pero desahógalo aquí y quédate abierto a la vida, que esto es lo que comentábamos en el diálogo del matrimonio. O sea, ten la perspectiva, o sea, no te fijes nada más en el instinto sexual, en el placer sexual, sino, o sea, en el paquete completo. Está abierto a la vida y goza lo que quieras, pero dentro del matrimonio porque son una sola carne. ¿De acuerdo? sí, Bueno, ahora, dentro de esto, Guille, Dios no es opresivo.
no me está mandando a fuerza a tener hijos e hijos e hijos, sino me dice, de acuerdo, o sea, no hay problema, tú escoge, pero no le pongas un obstáculo artificial a la reproducción. Yo doy días de infertilidad, ¿sí? Y unos días para ser fértil. Si tu animalidad, perdón por la palabra, si tu animalidad te lleva a tener sexo continuamente, bueno, o estás abierto a la vida o empieza a frenar ese instinto por medio de la castidad, una castidad temporal, y nos empieza a enseñar que necesitamos de alguna manera estar unidos, pero con cierta medida, no el desenfreno. ¿De acuerdo? Cuando una persona avanza en el terreno espiritual y empieza a ver que la abstinencia, la castidad, es una virtud que Dios quisiera de nosotros, bueno, la podemos practicar, claro, pero siempre en acuerdo con la pareja. Porque si la pareja no acepta, entonces corremos el peligro de que el instinto sexual rompa con la finalidad del matrimonio. Bueno, con una de las finalidades del matrimonio, que es el cuidar que no haya ese desenfreno. Y entonces la parte de esa pareja espiritual, la parte que quiere tener castidad, debe platicarlo con el cónyuge. Si el cónyuge no acepta, tiene la obligación de satisfacer al cónyuge. ¿De acuerdo? No puedes practicar la castidad desde tu punto de vista nada más, obligando al otro o a la otra, incluso hasta llegar al adulterio, por el desenfreno del instinto. Entonces, en la medida que lo hagamos y que lo hagamos realmente como una obligación, es en la medida en que Dios lo tomará como castidad. O sea, el ser casto no quiere decir no tener relaciones, sino el no dejarse llevar por el instinto. Y si yo acepto tener una relación no llevado por el instinto, sino por el amor a la pareja y por el amor a Dios, para que la pareja no vaya a caer en un pecado de adulterio, entonces se me tomará como castidad aunque siga teniendo relaciones. ¿De acuerdo? Muy claro y muy interesante. Y todo dentro del marco del sacramento del matrimonio. Claro. O sea, no puede ser fuera de. Exacto. O sea, debo usar este sacramento para lo que fue creado. Y fue creado como un medicamento, como un bálsamo para inhibir mi animalidad en el instinto sexual. Y este instinto sexual, bueno, lo puedo santificar dentro del matrimonio, sí, porque ahora somos una sola carne. Pero esa sola carne, esa unión, ese ligue, son los hijos. Y hijos que son hijos de Dios. Y nada más. No sé si con esto, Guille, queda bastante claro. Me alargué un poco, sobre todo por tratar de quitar esa idea, que es una idea muy frecuente. El sexo une al matrimonio, eso no es cierto. Y qué bueno que lo aclaraste.
¿O lo confundí más? Porque... No, estuvo bastante claro porque por ahí luego se oyen en grupos de ¿cómo se dice?, de superación personal y cosas así, en que dicen que el sexo es la segunda fuerza, por decirlo así, en un matrimonio para unir a las parejas. Uh-huh. Y hasta eso lo reconocen como segunda fuerza, ¿no? Porque la primera es el amor totalmente, el amor de aceptación, de comprensión, de ayuda, de todo lo que debe significar un matrimonio, ¿no? Pero bueno, sí quedó muy claro, Salvador. Bueno, pues... Y con toda esa avalancha pues de invitación a la lujuria, al sexo, en la mercadotecnia, en las canciones, en todos los medios de comunicación, en todo lo que nos llega incluso a los niños. Bueno, pues estuvo muy buena esta aclaración. Y algo más, Guille, que quisiera decirlo así rápidamente porque el tiempo se nos acaba. En la actualidad tenemos la idea, incluso dentro de la iglesia, que dentro del matrimonio se vale todo. Además, Todo. Y esto es dicho por el confesor, ¿sí? sí, Dentro del matrimonio se vale todo. Y uno diría, ¿se valdrá todo? Todo lo animal, lo bestial, lo ilícito, difícilmente, difícilmente se puede poner como aceptado por Dios lo antinatural. Y lo antinatural, o sea, simplemente que se me permite decirlo así, sexo oral, puede ser muy agradable, no lo ponemos en duda, pero es antinatural. ¿De acuerdo? sí, Y ahí búsquenle todo lo que quieran de esas alternativas, sí, las variantes. todo lo que no tiene como finalidad la penetración del miembro en vagina y el poner el semen en vagina no puede ser considerado como natural y por lo tanto no puede ser considerado como normal ni querido por Dios, porque no fue creado por Dios para esa finalidad. Guille, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el CD. Así es. Bueno, claro que sí, nos vemos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Y como siempre, no quiero dejar de repetirlo, gracias a Dios por ti, por estos medios, por tu disposición y bueno, todo para gloria de Dios y luz para quien nos escucha. Nos encontramos en el siguiente. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.